Estás en mute. No le puse mute. Bueno, bienvenidos a todos. Me da gusto verlos otra vez por acá conectados. ¿Se acuerdan del versículo que se tenían que aprender? Sí. ¿O no se acuerdan? Sí, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso, está padre. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan en qué nos habíamos quedado? Íbamos a empezar la parte de la familia, ¿no? Vimos los 8 puntos de que cómo nos identificamos como hijos de Dios y vimos como de forma rápida qué es la familia. Digo, quién es Dios, ¿no? Ahora vamos a tocar el punto de la familia. ¿Ok? Y si nosotros vemos directamente en el diccionario qué es la familia, digamos que no dentro de la Biblia, dice que es un grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tiene, ¿no? Otra definición es conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal, ¿no? A la cuestión legal, o sea, la cuestión de parentesco por sangre, pues es como tus hijos directos, ¿no? Por decir, Alexa, Samuel y Mía son son hijos míos, digamos que de sangre, ¿no? Parentesco por sangre. Pero si yo decido adoptar a alguien, pues va a la cuestión legal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que nos queremos enfocar, o sea, quiero que tengan en cuenta estos conceptos porque nunca se habla sobre como el propósito que debemos tener las familias, ¿no? Los matrimonios también. Solo dice que conviven y tienen un proyecto de vida en común, ¿no? Y otro punto, dice grupo de personas formado por una pareja, no dice si hombre o mujer. Ese es otro punto, ¿no? Ahorita ya pueden ser matrimonies, esposes, esposix, ¿no? Lo cual no es correcto. Y vamos ahorita a ver el propósito de la familia según el deseo de Dios. La otra vez les dije como de broma que si estaba bien con quién estaba, mi matrimonio y mi esposa, eso es broma, ¿no? Pero vamos a aprender ahorita cómo es que Jesús también enseñó sobre el matrimonio, ¿no? Porque es muy importante, en lo largo de toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, podemos ver matrimonios en la Biblia, ¿no? Y ya hemos estado viendo en las series, les iba a decir casos de la vida real, pero es qué bonita familia, o cómo se llamaba. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Un participante, Mimi, ¿cómo se llamaba cómo se llama la serie de prédicas? Rubén. Es la familia, ¿no? O sea, hablamos de la familia, pero tiene un título ahí. Si alguien me lo dice el domingo, le regalo un dulce. Yo recuerdo qué bonita familia. El qué bonita familia es como una frase que decía mi papá. Bueno, que dice. ¿Hasta en las mejores familias? Hasta en las mejores familias, así es. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver un poquito más de lo que ya hemos visto como en la serie, que no hay familias perfectas realmente, ¿no? Vamos ahorita a ver Marcos 10, del 6 al 9. Y por aquí está mi Biblia. ¿Ustedes lo usan más digital o la antigüita como yo a veces? Dice Marcos. Ay, perdón. Marcos 10, del 6 al 9. Gracias. Sí. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre, exacto. Y esto lo habla Jesús, ¿no? De hecho, si lo vemos ahí, está como que con letritas rojas. Y es sobre que Jesús enseña del matrimonio. ¿Y cuál
¿Dónde inicia una familia? Con el matrimonio. Y después, ¿alguien dijo algo? ¿No? Bueno, ya oigo voces. Después vemos también que Jesús cuidaba de su familia. Vamos a leer Juan 19, 26 al 27. Hay muchos versículos que vamos a estar leyendo. De hecho, había más, pero es que es como todo lo que podemos ver sobre la familia, ¿no? Yo lo tengo, 26 y 27. 19, 26, 27. Juan 19, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Exacto. ¿Sí se acuerdan de este momento? Cuando pues Jesús le dijo a su mamá, o sea, ahora él va a ser tu hijo, ¿no? Y ahí está tu mamá y ahí está tu hijo. Y Jesús muestra amor por los miembros de su familia, especialmente en este caso por su madre María. Cuando aún él estaba en agonía en la cruz, Jesús, digamos que manifestó o vio o estaba preocupado por el cuidado de su mamá, ¿no? Y entonces también agarró a su otro, a su discípulo y le dijo, pues tú ya tienes tu mamá, ¿no? Ahora, pero ¿dónde encontramos este propósito en la Biblia, el propósito de la familia? Pues como en todo material que nosotros podemos tener, o sea un libro, no sé, una computadora, algún material, debemos irnos a la base de todo, ¿no? La persona que lo creó, ¿no? Necesitamos empezar una conexión bíblica entre el matrimonio, la familia y tener hijos, ¿no? Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos ha dado una familia para bendecir nuestras vidas, ¿no? Las familias juegan un papel central en ayudarnos a encontrar alegría, un propósito, la esperanza en que nuestras familias perduren y que todos estemos unidos, ¿no? Ahora, la familia no necesariamente, me voy a ir como que a lo básico de el papá, la mamá, hermano, hermana, hermanito, ¿no? Vámonos también a la cuestión de que, ok, también hay familias que nada más es el papá, por decir, con los hijos, o la mamá con los hijos, ¿no? Que es como un poquito más común, ¿ok? Entonces hay que ubicarnos también. Ahora, vámonos al punto número 1, que el diseño de Dios es el mejor. Y como les decía, el inventor es el que mejor entiende la complejidad de su producto, ¿no? Por decir, yo con esta frase, por decir, me acordé de Arturo, que tiene su componente, su adhesivo especial, ¿no? O sea, realmente quien sabe qué componentes va a llevar es Arturo. Digamos que la receta secreta, ¿no? Y si yo quiero saber cómo va a funcionar para X o Y material, ¿a quién tengo que recurrir? Pues Arturo, ¿no? Entonces recurramos ahora a Dios a través de la palabra. Porque Dios es el que crea e inicia la familia, ¿no? Vamos a leer a Génesis 1, 27 al 28. Voy a escoger a quién. Adrianita Gutiérrez. Génesis 1, 27 a 28, por favor. Sí. Sí. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Exacto, muy bien. Ahora vamos a leer Génesis 2:24. ¿Quién está ahí? Yamile. Porfa. Génesis 2:24. En lo que lo encuentra, les voy a dar como explicación de lo que acaba de leer Adrianita. Desde el comienzo de la humanidad, Dios dejó muy en claro qué es lo que quería Dios para el hombre y para la mujer, o en la versión Reina Valera dice la hembra, ¿no? Que nos uniéramos, hombre y mujer, para generar una familia, ¿no? Para formar una familia. Y ahora en Génesis 2:24, perdón,
Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Exacto. Y aquí podemos, como, o sea, lo voy a explicar como muy sencillo. Dios instruye a Adán y a Eva también para que se unieran físicamente y vivieran juntos, convertirse en uno solo. Dice la Biblia que cordón de 3 dobleces. ¿No se saben ese versículo? ¿Quién se lo sabe? A No ver. se rompe. No se rompe No fácil. No se se rompe rompe. pronto, dice. Exactamente. Y esos, o sea, el cordón de 3 dobleces, o sea, son 3, digamos, 3 cordones unidos, así como trencita, te soporta más, ¿no? Yo me acuerdo cuando un día me tocó un curso de salvación y rescate, así se llamaba. Nos tocó bajar a una persona como de unos 120 kilos, así ligerito, de un edificio como de 5 pisos. Y entonces el instructor nos decía, bueno, nos enseñaba primero los nudos, ¿no? Hay un nudo que es está la cuerdita y se queda un hilo normal, ¿no? Después hay otra cuerdita que queda con dos hilos, ¿no? Pero hay otra cuerdita, otro tipo de nudo, donde lo amarran y quedan 3. ¿Y qué pasa con ese? Te da mucho más soporte. Digamos que la fuerza ya no depende de un solo hilito, sino que se distribuye el peso entre 3. Y eso es lo que pasa con Dios. Cuando nosotros estamos conectados con Dios y con nuestros esposos, digamos que sincronizados, vamos a soportar toda prueba, ¿ok? Ahora, vamos a observar que en estos 2 versículos que leímos, Dios lo que hace por Adán, primero es que le crea una ayuda idónea, una ayudante adecuada para él, que él, a ver, aquí les va una trivia así un poquito fuera del tema. ¿Quién fue la primer mujer a que Dios le puso su nombre? Pues a Eva, ¿no? No, se lo puso a Adán. A Sara, Ah, ¿A quién? a Sara, A a Sara. Sara de Abraham. Exacto. ¿Y cómo se llamaba antes? Saraí. Saraí, exacto. Entonces, o sea, ya sabemos, Sara, la primera mujer que Dios le puso el nombre así directo, ¿va? Bueno, volviendo a esto. Dios le crea a Eva como ayuda idónea a Adán, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear una ayuda, ¿no? Luego vamos a ver el primer mandamiento de lo que acabamos de leer, que dice, Dios les da esta orden, digamos, creen una nueva unidad familiar, sean fructíferos y multiplíquense, ¿no? Y después de mucho tiempo, en la parte del diluvio en Génesis 9:7, Dios le dice lo mismo a Noé después de todo esto. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, ¿no? Y eso es uno de los primeros mandatos que nos da, ¿no? O sea, sí, únanse, ámense y ahora sí que tengan hijos y crean una familia, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta que es lo que les decía en 1 Corintios 7:7, ¿quién la puede leer? Blanquita, ¿estás por ahí? Déjame lo busco. Ajá, 1 Corintios 7:7. Corintios 2. 1 Corintios 7:7. A primera de Corintios 7:7. 7:7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y bueno, en el 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, está bien, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. A lo que voy aquí es lo que les estaba diciendo hace rato, que algunos tienen, digamos que el don de la soltería, ¿no? A algunos les gusta estar solitos y hace rato, bueno, no es cierto, en la mañana estaba buscando como los tipos de familias que pueden existir. Y dentro de los tipos, digamos que seculares de la familia,
¿Dónde lo dejé? Justo había uno que puede ser una familia de uno, así se llama, sin núcleo. Está el unipersonal, que realmente no tiene como un núcleo familiar, solo consta de una persona. Y esos son los que les da como el don de la soltería, que tal vez les gusta estar solitos. Y está bien, ¿no? Si Dios los llama a estar así, no importa. O sea, de repente puede haber alguna persona que haya perdido a su esposa o a su esposo y ya prefiere mejor quedarse así, ¿no? Y la otra de las otras familias que son las nucleares, que son las que les estaba mencionando, las que tienen hijos o sin hijos, pero son la pareja, ¿no? Y bueno, entonces eso más para que lo tengamos también en cuenta. Pero ¿por qué creen que Dios nos insiste tanto en que, a ver, ya le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense, ¿no? Y reproduzcanse. A Noé también les dice, ¿por qué creen que Dios les da como esa orden? ¿Alguna participación? Porque no es bueno que el hombre ande solo. Ok. Es buena respuesta. ¿Alguna más? Porque era importante que poblaran la tierra y que pues fueran evolucionando. ¿Qué bueno? ¿Fueran qué? Se perdió un poquito. Que fueran evolucionando, que poblaran la tierra, ¿no? Y que fueran evolucionando. Okay. Y para que de esa manera también se pueda cumplir la escritura, que se pueda predicar el evangelio. Y todo es en base a la familia. Ok. Muy bien. Pues sí, o sea, todo tiene que ver. Vamos a leer otra vez el 20. Y aquí yo se los voy a leer rapidito. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí, dentro del primer renglón, digamos? Que somos imagen de Dios, ¿no? Nos hizo a su imagen. Y lo que Dios quiere que hagamos es que nosotros seamos portadores de su imagen. ¿Para qué? Para que nosotros podamos difundir todo su amor y digamos que seamos como sus representantes aquí en la tierra, ¿no? Ahora vamos a Génesis 26:4. Porque aquí vamos a ver, bueno, sí, si alguien quiere leer Génesis 26:4. Yo. Ajá. 23:4. 26:4. Ay, perdón. Sí. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Exacto. O sea, Dios no había terminado ahí diciéndole a Adán y a Eva y a Noé, sino que también a Abraham le dijo, multiplícate, porque es de gran importancia en la historia de nuestra redención, ¿ok? Y vemos esto más inmediatamente en la familia de Abraham, que es el quien le dijo eso, que le dijo que cuyo linaje, el linaje es, o sea, cuya familia Dios usó para mostrarnos el plan de salvación para todas las naciones, ¿no? Aquí se cumple como el otro mandato que nos dice, id y predicar el evangelio a todas partes, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ser como tal cual, la imagen de Dios, o sea, representantes de Dios en la tierra. Y vamos a Gálatas 3:29. Y ahora, democráticamente, voy a decirle a Fer, ¿estás por ahí? O Gabriel o Anita. Gálatas 3:29. Ahí vamos, ahí vamos. Ajá. Gálatas 3:29. Ahí va. Ajá. Y si alguien puede ir preparando Gálatas 4, vamos a leer del 6 al 7. 3:29, ya está. 3:29, ajá. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Amén. Muy bien. Es lo que les decía, somos linaje de Abraham, heredero según la promesa. Y Gálatas 4, 6 al 7, ¿alguien lo tiene? Sí, dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí, hijo, también heredero de Dios y por medio de Cristo. Exactamente. Y ahorita vamos a tocar el tema sobre la adopción, porque nosotros hemos sido adoptados digamos que a la familia de Dios, ¿no? Y vemos también esto no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, perdón, cuando Pablo nos muestra cómo los esposos y las esposas se asemejan a Cristo y a la iglesia, ¿no? Efesios 5, 22 al 23. Eh, 22 a 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Exacto. Es lo que les decía, Dios le da al esposo y a la esposa una familia y esta es la semejanza de cómo Jesús o el Señor tiene a su iglesia como su esposa, ¿no? También dice la Biblia que va a venir y va a buscar a su esposa, ¿no? Que la esposa somos la iglesia y nosotros como familia somos integrantes de la iglesia, ¿no? Llámese tiempo de gracia, llámese semilla de mostaza, la que sea. Ahora, y a lo que voy es esto, al segundo punto. La familia es central para la revelación y de su plan de salvación y de la iglesia, ¿no? Lo voy a repetir. La familia es central para la revelación de Dios, de su plan de salvación y de la iglesia. Y hablando de todo este tema de la familia, todos tenemos como los retratos familiares, ¿no? Y vemos que la familia nos provee como un retrato de la relación de padre e hijo. O sea, todo este tema de la familia de Dios nos trae como esta relación padre e hijo dentro de la Trinidad, ¿no? Por esta razón, Pablo escribió en Efesios 3, 14 al 15, se los voy a leer yo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y es justamente esta relación que nosotros tenemos entre, digamos, como papás con los hijos, ¿no? Es la relación final, la demostración de cómo es. La relación entre padres e hijos terrenales, digamos que es como pequeña y a veces un tantito como distorsionada a lo que representa realmente la relación de Dios como padre con Jesús como hijo, ¿no? Y la misión que le dio Dios a Jesús, que era morir en la cruz por nuestros pecados, para nuestra salvación. Que reflejando el punto, digamos que ese fue el punto A, el punto. La familia también provee una imagen personal, digamos que profunda, de nuestra salvación. Y Gálatas 4. Alex, se te está yendo la señal. Oye, es que luego cuando llueve aquí se pone raro. ¿En qué nos quedamos? ¿Cuál era el tercer punto? No, ya acabé. El que acabas de decir ahorita. El segundo punto es la familia nos presenta un retrato del evangelio. Ajá. Y vuelvo a leer esta parte, ¿no? La familia también provee una imagen personal profunda de nuestra salvación y en la salvación Dios nos adopta. O sea que nos convierte en sus hijos e hijas, ¿no? Según corresponda. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No me he trabado?
Ok. Y vamos a leer en Gálatas 4, del 4 al 7. Y a ver, Vero Herrera. Gálatas 4, del 4 al 7, porfa. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí. Y si alguien prepara después Efesios 1, 5, por favor. Gálatas del 4 al 7. Ajá. Gálatas 4. ¿Gálatas qué, perdón? 4, del 4 al 7. Voy. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Exacto, es lo que habíamos leído, creo que Gaby, ¿no? También hace rato, Ajá. que justamente eso, o sea, ya no somos como No se escucha, ¿eh? No, se trabó. Ujú. Vamos a esperar a que regrese. Se trataba de Gálatas 4, 4 al 7, ¿no? Otra vez te ya otra vez me congelaste. trabé, Sí. es que hace frío. Gálatas 4 terminamos Del 4 al Gálatas 7, 4 al ajá. 7. Ahí nos Ok. terminamos. Y ahora Efesios 1 al 5. 1, 5, perdón. 1, 5. En El amor, amor. A ver, Dani, que en no amor, habiéndonos predestinado, espérame, predestinado, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Exactamente. O sea, hemos sido adoptados solo porque Dios quiso, ¿no? Lo único que nosotros tuvimos que hacer es decir, sí, te acepto, Jesús, en mi corazón. Y entonces el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y entonces ya no somos como ajenos a esa promesa de vida eterna, ¿no? A esa promesa del grande amor que Jesús derramó en la cruz, sino que ya hasta somos llamados hijos o hijas y herederos por medio de Cristo Jesús. Así dice la palabra, ¿no? Ujú. Solo por la gracia de Dios y el amor de Cristo Jesús hacia nosotros. ¿Por qué? Alex. Porque antes... ¿otra vez? ¿Qué? Ese último versículo, ¿cuál fue? Efesios 1:5. Gracias. Sí. Porque antes digamos, de poder tener esta promesa en nuestras vidas, estábamos, digamos, que volando ahí, ¿no? Entonces Jesús dijo, yo me sacrifico y hago lo que me toca para poder salvar a quienes tenga que salvar. Ahora, digamos que el punto C o inciso C, la familia presenta un retrato de la iglesia. Y si vamos a 1 Pedro 4:17, Rubén, ¿lo puedes leer, por favor? Y si alguien busca Tito 3:15, por favor. Primera de Pedro 4:17, ¿verdad? Ajá. Ok, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ok. A ver, es que creo que yo me equivoqué aquí en lo que estoy leyendo.
que hay una parte en la palabra de Dios que dice Pedro que nos llama la familia de Dios. Se me hace que me equivoqué en el número. Y bueno, y después más adelante en 1 Tito 3:15. Dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Algo pasó aquí. Déjenme les digo bien qué versículo es porque... Yo creo que es la versión. A ver. Por la casa de Dios. Sí, sí es la versión. Lo que pasa es que en algunas versiones dice la casa de Dios y en otras la familia de Dios. Pero bueno, en esencia es lo mismo, ¿no? Que, o sea, nosotros somos, o sea, nuestras familias, ya sea unifamiliar, ya sea de familia de 5, familia de 4, de 3, somos parte de la familia de Dios, somos parte de la iglesia, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan cómo es nuestra frase en tiempo de gracia? Somos iglesia y somos familia. Somos iglesia y somos familia. Iglesia y somos familia. Amamos a Dios, somos iglesia y somos familia. Exactamente. ¿Y cómo es que pertenecemos a la misma casa? Simplemente porque estamos unidos a través de Cristo Jesús. Vamos a Efesios 2, 1 al 10. A ver quién lo encuentra antes. No, 2 del 1 al 10. Ajá. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la ley, de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exactamente. Amén. ¿Qué es lo que les estaba, amén? Es lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, previamente estábamos como que, aquí dicen los deseos de la carne, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne, haciendo lo que queríamos, ¿no? Pensábamos y éramos hijos de, aquí dice, hijos de la ira, ¿no? Y pero Dios es rico en su misericordia, ¿no? Significa que, bueno, más adelante dice, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Y termina con, porque somos hechura, en el 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? O sea, significa que hemos sido unidos los unos con otros a través de Cristo Jesús. Y más adelante en Efesios 2, del 11 al 20, vamos a leerlo. ¿Alguien lo quiere leer o yo me lo aviento? Chin champum. A ver, dice. Ajá. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Hasta cuál es? En el 20. Hasta el 20. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Exacto. Y ¿Qué cita fue, perdón? ¿Perdón? ¿Qué cita es? Efesios 2, del 11 al 20. Exacto. Gracias. Digo, fue como muy largo. O sea, de hecho, si leemos todo de corrido desde el 2 al 20, y bueno, ya podríamos terminar todo hasta el 22. Nos habla de eso, ¿no? De cómo estábamos antes, y aquí nos llama que éramos extranjeros y advenedizos, ¿no? Y ahora somos conciudadanos de los santos, ¿no? Y miembros, ¿qué dicen? Miembros de la familia de Dios. Entonces, nosotros al momento de recibir a Jesús y participar dentro de la iglesia, somos miembros de la familia de Dios. Y hay algo muy importante en el 20 que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sí, se fue otra vez, ¿verdad? Sí. Ah, en que yo ya estaba. Te quedaste en profetas. ¿En qué parte nos quedó? Y hay algo muy importante. Algo muy importante de los... Sí. Y algo muy importante, y ya lo vemos en el versículo 20. Y lo que les decía muy importante en el 20 empieza con edificados sobre el fundamento de los Oye, apóstoles perdón, Alex, y profetas. ¿Sabes qué? Luego Ajá. hemos visto que funciona nosotros cuando está mal el internet. Apagas tu cámara y se escucha mejor. No sé si le quieras probar. Ok. A ver. O ya no me quieren ver. Ahí está mejor. Bueno, sí. Le piqué aquí. Ya. Bueno, en el 20 empieza con edificados. ¿Qué es edificar? Es como construir, ¿no? Es poner como... un edificio. Construir, exacto. Como mi hijo Samuel tiene sus legos que luego los deja en el piso y los piso en la noche. Se siente horrible, pero él va construyendo, ¿no? Y dice, voy a hacer mi castillo y empieza a edificar, ¿no? Que son como los pilares de la construcción, ¿no? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento de los apóstoles y profetas? Jesucristo. Exacto. Ahí más adelantito dice, siendo la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y nosotros así en nuestras familias debemos hacer lo mismo. Edificar nuestras familias dentro de la iglesia, digamos, con el fundamento o basados, digamos que en la piedra angular, o sea, en el punto principal que debe ser Jesucristo mismo. Amén. Amén. Y en el 21 dice, en quien todo el edificio, refiriéndose tanto a la familia de Dios y a la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Amén. Y luego si seguimos leyendo en el 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. O sea, nosotros como familias tenemos que estar edificando a nuestros hijos para que ellos sigan edificando dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia. ¿Ok? Y bueno, algunas de las aplicaciones para nosotros en la iglesia son como inmediatos, ¿no?
Pablo nos dice que los hombres con hijos deben probarse capaces de manejar sus propios hogares antes de que puedan ser ancianos de la iglesia. Ancianos no se refiere a que sean los viejitos, sino como que los líderes, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en Timoteo 3, 4 al 5. Ahora vamos a buscarlo rapidísimo porque ya estamos como en 15 minutos. 3, Ya. 4 al 5. Ahí. 4:25, ¿te lo leo? No, 3, ¿Tres? 4 a 5. Ajá. De 4. hecho, perdón, el título de esto dice requisitos de los obispos, ¿no? Bueno, en la versión de Reina Valera. Ajá. Ajá. ¿Lo leo? Sí, por favor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ujú. Ok, pues ese es como que el punto central de esto, ¿no? Y si leemos desde el 2, dice, pero es necesario que el obispo sea, el líder o el papá, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, o sea que no le entre acá diario, no pendenciero, no codicioso, de ganas deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y después viene lo que leímos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿No? Entonces debemos de mantener como una buena educación dentro de nuestra familia y como dicen, ¿no? Como decían antes o todavía, mientras vivas aquí haces lo que yo te ordene, ¿no? Casi nos decían así. Y es eso, o sea, mientras nuestros hijos vivan en nuestra casa, hay que educarlos, ¿no? ¿Y para qué? Para poderlos como preparar cuando salgan de la casa y vean la realidad de la vida, ¿no? Porque sí va a haber muchos, personas que nos quieran hacer como tranzas, muchas personas que nos quieran como jalar hacia otro camino y nosotros como papás tenemos que estar instruyendo para que pues sean sabios, ¿no? Más que nada, porque les podemos decir, no, pues no es negro, es blanco, pero hay veces que la misma práctica los hace como caer en el error y lo único que nos toca a nosotros como papás sí es llamarle la atención, pero pues también estar orando por ellos, ¿no? Y bueno, a diferencia de nuestras familias terrenales, nuestra familia celestial no va a acabar como o sea, nada más ahí en el cielo, ¿no? Recuerden que nosotros, al momento de ser adoptados a través de Jesús, tenemos ya nuestra familia celestial. Aunque nuestro matrimonio va a pasar, nosotros seremos como la novia de Cristo eternamente. Esto viene en Apocalipsis 22. Y seremos como hijos en la casa de nuestro Padre. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estés. Esto viene en Juan 14, del 2 al 3. O sea que tenemos ya una casa preparada para estar con nuestra familia celestial, ¿no? Y debemos estar tranquilos porque si estamos educando bien a nuestros hijos dentro de la palabra de Dios y vemos que sí realmente sigan la palabra de Dios y acepten a Jesús en su corazón, que eso es muy importante porque luego ya podríamos dar como por hecho algunos papás de que ya porque lo llevo a la iglesia ahí le enseñan y aprende sobre la gracia, el amor de Dios y ya acepta a Jesús en su corazón. Y es muy importante que, por ejemplo, a mí, en la iglesia que íbamos, nunca me dijeron sobre, ¿ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Nunca me dijeron. Mis papás, me acuerdo que sí, una vez ya tenía como que unos 11 años, y me dijeron, oye, ¿tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Dije, pues no, o sea, sí había oído del amor de Dios, sí había oído de la salvación, pero nunca había hecho como la decisión. Y es importante que nosotros como papás igual
a la edad que estén, les pongamos, les planteemos este propósito, ¿no? Porque primero, antes de estar saliendo por los demás fuera de casa, primero está tu familia, ¿no? Entonces debemos tener como, si tienes como hijos más chiquitos, por decir en mi caso, yo sí les he hablado sobre el amor de Jesús y que tienen que aceptar a Jesús, ¿no? En su corazón. Y ya será pues decisión de ellos más grande, ¿no? Ahorita están como súper enamorados y demás, y ellos ya van a tomar su decisión como más conscientes. Entonces, sí hay que hablarles del amor y de la salvación de Dios. Y bueno, vamos como conclusión. Dios de manera evidente dio su primer mandato a los humanos, que fue fructificad y multiplicaos, ¿no? Que fue crear una familia. ¿Por qué? Porque las familias son parte central de su plan para comunicar hacia los demás cómo es Él, cómo es Dios y cómo planea relacionarse con nosotros, digamos, con su creación, ¿no? Y cómo es que nosotros debemos relacionarnos con Él mutuamente y entre nosotros. ¿Ok? Por tanto, no queremos una visión reducida como de las familias, que es como que hay una familia y ahí queda, sino que veamos qué trabajo estamos haciendo para poder alcanzar el objetivo de ser esas familias de Dios, ¿no? Los hijos son una obra fundamental y central que debemos atender, y en verdad los componentes básicos de la sociedad están compuestos por las familias. No podemos ver a las familias como componentes utilitarios, o sea, así como ahí están las familias y son tantas familias en México, sino deben ser como ventanas maravillosas al carácter y la obra de Dios. Nuestras familias no son Dios, sino que Dios es Dios, y así debemos tener cuidado de no convertir nuestras familias en ídolos, ¿no? Debemos procurar siempre en nuestro pensamiento, Dios tiene que ser primero. Nuestras familias deben apuntar a nuestro único y verdadero Dios. Incluso si actualmente no has tenido como la bendición de tener algún hijos, debes de pensar en los demás y cómo podrías apoyar, por decir, a tus sobrinos, ¿no? ¿Cómo les podrías instruir dentro de la palabra de Dios? Y así es como deberíamos de estar edificando y atoserando las familias dentro de la palabra de Dios y haciéndolas crecer, ¿no? Y dentro de la iglesia debemos de estar generando esa pasión y ese amor de nuestros hijos para el servicio y la atención de Dios. ¿Ok? No sé si estuvo como un poco revuelto esta parte. ¿O si me entendieron? Sí. Ok. Entonces yo los invito a que consideremos todos estos puntos de edificar nuestras familias en la palabra de Dios y podamos empezar a servir con nuestras familias en la iglesia. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una oración para terminar? Yo. Sí. ¿Me escuché? Sí. ¿Sí? Ahí estás. Hola. Ah. ¿Ya la comienzo? ¿Ya? Ok. Sí, gracias. Señor, te damos gracias por que hoy nos has hablado a través de Alex. Te pedimos que lo bendigas mucho y bendigas a su familia y a sus hijos. Y Señor, que nosotros podamos entender que el tener una familia es una oportunidad para compartir también tu palabra y para que nuestros hijos crezcan en la fe, para que ellos también hagan sus familias con la base que es Jesucristo, Señor. Te pido que nos des mucha fortaleza, nos des mucha sabiduría para poder guiarlos, para guiar a nuestros esposos, a nuestras esposas, para que seamos una unidad, pero también una unidad en la iglesia de Cristo, que seamos parte de su cuerpo, que nosotros podamos llevar bien nuestras familias, como lo dice tu palabra, como nos acabas tú de enseñar,
para que nosotros podamos gobernar a nuestros hijos y enseñarlos a gobernar en un futuro también sus familias. Te pedimos que pongas esa bendición en nuestras familias, Señor, que las guardes en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras. Te doy gracias por todas las familias que estamos ahorita conectados y representados en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos bendigas y que nos sigas instruyendo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. 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 Pues muchas gracias, Alex. De Gracias a ustedes. bendición la lección. Bueno, pues entonces nos vemos durante la semana en las diversas actividades de la iglesia y nos seguimos viendo el próximo martes para continuar con las lecciones, ¿va? Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué versículo vamos a memorizar? Hasta luego. Bendiciones. Versículo para memorizar. El de este es el que dijo Alex, es el número 627. 627 ¿de qué? Números 627. Número 627. Libro de Números, capítulo 6, versículo 27. Ese es el que queda Gracias, aquí. buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Bendiciones. Bye.